Lo que necesitamos comprender es eso. Babilonia, la mujer es la representante directa de Satanás, embriagando o engañando a todo el mundo a través de ese sistema. Como estábamos diciendo, así como el Espíritu Santo es el representante de Dios desde el principio del mundo hasta el fin para poder traer a la humanidad en conexión con Dios, de la misma manera, Babilonia es el sistema espiritual satánico que que Satanás tiene desde el principio de la caída del pecado para engañar y confundir a los habitantes de la tierra. Es la falsa adoración en toda su expresión. Entonces, obvio de que esta mujer no es en sí ni el papado ni iglesias protestantes, pero el hermano White, hay citas donde dice que el papado es Babilonia. Sí. Sí, y hay citas también que dicen donde las iglesias protestantes caídas son Babilonia, ¿cierto? ¿Cómo armonizamos esto? Es descendiente de la isla. No, es que son Babilonia. Es decir, ellos son creación de Babilonia. El papado es creación de Babilonia, es hija de Babilonia. Pero gracias a Ellen White yo conozco mucho. Pero son mucha gente conoce mucho. Sí. Gracias a Ellen White. Sí. Entonces, nótese que la hermana White no se está contradiciendo con lo que la Biblia está diciendo. La hermana White simplemente está especificando de que el papado apóstata es Babilonia. Es decir, Babilonia es el engendro de Babilonia. ¿Me explico? Es el engendro de Babilonia. Las iglesias protestantes cuando caen se convierten en Babilonia también. Son parte de su sistema de confusión, de engaño que ha estado embriagando la tierra. Pero la mujer en sí es un sistema, no del tiempo del papado ni del tiempo de las iglesias apóstatas protestantes, sino un sistema que viene desde el principio del mundo y que ha venido haciendo su trabajo, que hoy en este periodo se está concentrando muy específicamente en el mundo cristiano. ¿Y saben por qué ella está concentrándose en el mundo cristiano? Número uno, porque las demás naciones que no son cristianas ya están engañadas. No, primero sabe que tiene poco tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, los islamistas están engañados. Ya tienen un sistema falso que ella lo sembró allí desde mucho tiempo atrás. Los budistas tienen ya su sistema falso. Pero el problema está con el cristianismo. ¿Por qué con el cristianismo? Porque en el cristianismo se encuentra la iglesia verdadera de Dios. Es decir, la iglesia visible de Dios. La iglesia verdadera que Él tiene en esta tierra. Entonces, la iglesia que ha recibido, la receptora de las verdades del cielo. Y también sabe que de ahí va a salir la iglesia triunfante. Entonces, su empeño es ¿qué? Desbaratar, hacer pedazos el cristianismo a como dé lugar, al punto que pueda absorber a la iglesia de Dios y pueda tumbarla también. Ese es el propósito de ella. Por eso es que dice la Escritura por eso es que hemos estudiado que Dios en su gran misericordia va a tener que intervenir la iglesia y va a tener que mandar a sellar a 144,000 para mantenernos en pie en el momento más terrorífico de la tierra, cuando esta mujer finalmente tome el control del mundo cristiano y de todo el resto de las naciones. Así es de que es muy importante entender esto, hermanos, y es muy importante hacer el cambio en nuestros pensamientos y nuestra mente. Ahora, hay algo que quiero que veamos ahora. En la etapa cristiana, en este periodo donde la mujer está queriendo sentarse o está queriendo gobernar, debemos entender de que la mujer tiene una naturaleza específica. Y como hemos dicho, que el país que el diablo usa para poder finalmente sentar a esta mujer sobre la bestia roja y ponerla a gobernar sobre las naciones, es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto?
y este país tiene una ideología de gobierno. ¿Cuál es la ideología de gobierno que él tiene? El país. Hay dos grandes ideologías en el mundo. La libertad religiosa, ¿no? No, dos grandes ideologías en el mundo. Ah, capitalista. Capitalista y comunista o socialista, ahora que la han disfrazado ya. Son dos ideologías que tiene. Pero la ideología de este país, ¿cuál es? Es capitalista. Entonces, como el epicentro de esta mujer y como quien sienta a esta mujer sobre esta bestia es en realidad los Estados Unidos de Norteamérica, quiere decir de que esta mujer en sí, su ideología adoptada para poder tomar el poder civil de la tierra y llegarse a dominar la bestia, es la ideología capitalista. Ella toma esa, y ahora lo vamos a ver, cómo la Biblia la describe. Y miren lo que dice el capítulo 18 del versículo 3. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Quiénes se han enriquecido, dice? Los mercaderes de la tierra, es decir, los comerciantes del planeta. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el texto de la ideología de esta mujer? Es capitalista. La mujer en sí es capitalista. Porque el texto me está diciendo que a través de ella los mercaderes de la tierra se habían enriquecido. ¿Me doy a explicar? Así de que la mujer no es socialista ni comunista, es capitalista. Sus entrañas son capitalistas. Y a través del capitalismo de ella hace que los magnates de la tierra se enriquezcan y puedan llegar a obtener ganancias exorbitantes de riquezas a causa de la ideología que ella posee. Así es de que esta mujer es capitalista. No obstante... ¿Puedo intervenir un segundito? Porque además desde el principio ha buscado siempre la esclavitud del hombre para sacar más riqueza para todos, en todo lo contrario que a Dios. Claro. Y comunismo venir de cielos. La idea, y muy buenas como en cielos, pero se pone en práctica muy mal. Comunismo, pero muy bueno. Muy comunismo bueno. Que se conoce es que todo el mundo debe ser pobre. No, y la cúpula que está gobernando debe enriquecerse y tomar el control de todo. No, ese es el que se conoce ahora. Pero que no sea así el comunismo repartir todo entre todos. Sí, comunismo esto es de se repartir, de todo vivir igual, no uno mucho, uno. Sí, esto es comunismo, ¿no? En ideal. Bueno, pero ahora vamos a ver. Está bien, la idea, ¿no?, del comunismo. Sí, la idea. Pero ahora vamos a ver la ideología que gobierna el comunismo. Sin Dios también. ¿Me explico? Vamos a ver la ideología que gobierna el comunismo. Si bien aparentemente las intenciones son, en cierto sentido, lo que Dios ha querido, pero vamos a ver la ideología que Él adopta para poder regirse. Y vamos a observar en el capítulo 17, versículo 12 de Apocalipsis, dice, y los 10 cuernos que representan los gobiernos de la tierra, que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia, es decir, con la bestia cuando esta mujer está gobernando sobre ella. Obsérvese de que la naturaleza de estos reyes, por alguna razón, dice que se reciben reino y gobiernan con la mujer durante una hora. Ahora, este es un acto providencial, porque esto no debería de ocurrir. Más adelante vamos a ver por qué es un acto providencial. Nótese de que los 10 reyes de esta bestia, en realidad su ideología es comunista. Es decir, es una ideología socialista. Los reyes de esta bestia roja. ¿Los 10? Los 10 reyes. Miren lo interesante.
Recuerde que el texto está diciendo que estos reyes todavía no han recibido reino. Todavía no han empezado a reinar. Vuelvo a leer el texto. Y los 10 reyes y los 10 cuernos que has visto, es decir, sobre la mujer, sobre la bestia, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Quiere decir que todavía ellos no están gobernando sobre la tierra. Pero por una hora, ¿sí? Por una hora recibirán potestad, todavía no reino, potestad, por una hora como reyes con la bestia. ¿De dónde se enganchan ellos para poder recibir potestad como reyes? Eso quiere decir que el comunismo dominará la tierra. O sea, son reyes, no son reyes capitalistas, estos que están describiendo acá. Y la razón obvia la vamos a ver más adelantito, cuando expliquemos el asunto de los 10 reyes. Pero no son reyes capitalistas. No obstante, se está uniendo con una mujer que es ¿qué? Capitalista. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que estos reyes hacen para poder congeniar con la mujer que es capitalista? Y se asocian, ¿no? Sí. Renunciar a su ideología. Falsamente renuncian a su ideología, que es la que comúnmente se le entiende como el comunismo, ¿sí? Y entonces estamos empezando a ver que hoy en día está surgiendo un cambio y se está eliminando la idea comunista y ahora se está volviendo en un socialismo capitalista. ¿Me explico? Está habiendo un cambio en la ideología de la mayoría de países y está adoptándose una idea socialista capitalista. ¿Por qué está haciendo esto? Esta ideología. Para poder convencer, ¿sí? Para poder convencer a la mujer de poder unificarse para tomar el poder. Solamente para eso. Porque vamos a ver cuando ellos toman el poder, cuando ellos tienen finalmente el poder, lo que ellos hacen con esta mujer que es capitalista y que a la misma vez es religiosa. Ahora, nótese, seguimos. Esto ocurre por una hora, ¿no? En la hora 11. La liberación, cuando ocurre la liberación de su pueblo. Vamos entonces ahora a meternos en el asunto de los 10 reyes. Estos 10 reyes rojos. Rojos porque la bestia es roja. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Y miren lo que dice. Y los 10 cuernos, es decir, de esta bestia, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos cuernos rojos, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán en el fuego. ¿Qué es lo que hacen estos 10 reyes, estos 10 cuernos, con la mujer que es religiosa y que es capitalista? La aborrecen, la comen y la queman. Destruyen el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué estos reyes se atreven a hacer semejante cosa? Nótese que dice, se describe en la escritura que son rojos. Y obsérvese, ¿por qué son rojos? En Apocalipsis 17, y también se dice, hablando de esta bestia con estos cuernos, suben del abismo. Pero en Apocalipsis 12:3 dice y nos describe un dragón rojo o bermejo, es color rojo. El rojo está siempre, generalmente se usa para identificar mártires, pero también se usa para identificar el pecado, de acuerdo a la escena que se está presentando, ¿cierto? Y como en esta escena, quien tiene el color rojo es este sistema satánico que está surgiendo,
es obvio de que el color que esta bestia tiene identifica la naturaleza y el carácter de esta bestia. Y es el mismo carácter que tiene el dragón rojo que aparece en Apocalipsis 12. ¿Me doy a entender? Quiere decir que esta bestia y estos reyes son de carácter satánico. Son satánicos en toda su expresión. Y vamos a ver hasta dónde llega la actitud satánica de estos reyes. De estos reyes y de esta bestia roja. Reyes satánicos. Reyes que están contra el capitalismo, que vamos a ver ahora. ¿Por qué están contra el capitalismo? Reyes que están contra la religión, de igual manera. En otras palabras, los reyes o el sistema que es contra el capitalismo y que es contra la religión en el mundo actual, de las dos grandes ideologías que tenemos, es precisamente a lo que se le llama el comunismo. Ellos dos tienen esas dos características. Están contra la religión y están contra el capitalismo. La mujer tiene precisamente esas dos características. Ella es religiosa y también es ¿qué? Capitalista. Pero por una hora, dice el rey, toman poder con ella para gobernar. Porque probablemente era de la conveniencia de ellos. Entonces, obsérvese la filosofía y el origen del comunismo. Esto está en la enciclopedia pública. Voy a leerlo así rápidamente. Dice, uno de los autores de la filosofía comunista más reciente es conocido como Karl Marx. Hebreo. ¿Sí? Y Friedrich Engels, de Alemania. Hebreo. Hebreo. Todos los tres. Hebreos. Sí. Judíos. Sí. No sé, judíos o hebreos. Ya. Hebreos. Igual. ¿No? Okay. El comunismo, en el sentido político, es un movimiento cuya doctrina se basa en el marxismo. Es decir, ¿entienden qué es un marxismo? Karl Marx y Engels, los tres. Marx escribió todo el libro esto Perfecto. de comunismo. ¿Entienden qué es lo que se fundamenta en la ideología marxista? ¿O qué es uno de los puntos principales del marxismo? Uno de los puntos principales del marxismo es la negación de la existencia de un Dios. Sí. En otras palabras, lo que popularmente se le conoce como el ateísmo. Es decir, el acto de no creer en la existencia de un Dios. Eso es el marxismo en sí. Y que de acuerdo con esta doctrina, tiene por principal objetivo la toma transitoria del poder del Estado para la instauración de una revolución social que a través de 3 fases implante una organización económica y social socialista, comunista, basada en el control colectivo de la producción. Nótese, el comunismo está representado por una organización internacional que lleva el nombre de Internacional Comunista y que coordina en cada región a un partido político que a su vez suele llevar el nombre comunista y que coordina el nombre comunista. Cada corriente doctrinal comunista tiene su propia internacional, su propia sede. Las palabras comunista y comunismo surgen en Francia en 1840, ese término comunismo, y dice: unos 10 años después de la aparición de los términos socialistas o socialismo, así el adjetivo comunista fue empleado para referirse a un banquete celebrado el 1 de julio de 1840 en las afueras de París, en el que participaron más de 1000 comensales, en su mayoría obreros, y en el que se defendió la necesidad de aplicar reformas que no fueran meramente políticas para alcanzar la igualdad real. Miren lo que sigue diciendo. Se suele considerar que el comunismo se opone explícitamente a la religión y promueve el ateísmo de Estado. Es decir, que el Estado no sea laico, sino que más bien sea ateo. Y aún más, considera la religión como el cáncer de la humanidad. Toma el control de toda la riqueza de una nación
y es redistribuida a todos por igual, contrariamente al capitalismo. No cree en la concentración de las riquezas y libertades civiles, cuando éstas violan la filosofía del comunismo. Esto es en generalidad de lo que es el comunismo. O sea, son dos puntos que quiero resaltar de este detalle. Se oponen a Dios y niegan la existencia de Dios, y se oponen a la religión, considerando la religión como el cáncer de la humanidad. Pero obsérvese, hoy en día en los países socialistas del mundo está habiendo una tolerancia religiosa. ¿Lo han observado? Corea del... Tolerancia religiosa. Rusia incluso, aunque es de ideología socialista, ya mutando a capitalismo socialista, tolera la religión. Aunque hay muchas restricciones a diferencia de otros países, pero aún así tolera religión. ¿Me explico? Podemos hablar de nuestros países. Cuba. El gobierno de Cuba es ateo, pero tolera religión. Es decir, acepta catolicismo, adventismo, hay de todo ahí. La acepta. Todo y cuando no interfieran con el gobierno. ¿Me explico? Y así sucesivamente, Nicaragua, Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué el socialismo o por qué esta ideología ahora está tolerando religión y, entre comillas, tolerando capitalismo? Es tolerando el capitalismo y mutando en cierto sentido a vender ante el mundo la idea de que son también capitalistas, aunque con diferente punto de vista, diferente visión del capitalismo normal. Entonces, todo esto indica que se está preparando algo. Es decir, estos reyes que aún no han recibido poder, y el hecho que dice que no han recibido poder es porque ellos todavía no tienen el control del mundo. ¿Quiénes tienen el control del mundo ahora mismo? Los capitalismos. Es el capitalismo el que tiene sometido el mundo y es el que está gobernando actualmente. Estos reyes socialistas, a pesar de que hay países muy pudientes dentro de esta ideología, todavía no controlan el mundo. ¿Me doy a entender? Todavía no. Por eso la inspiración dice que ellos todavía no han recibido poder, pero por una hora, dice, ellos recibirán poder. Quiere decir que hay un momento en que ellos llegan a formar parte de todo este sistema que va a unificar a todo el mundo por algún interés en particular que ellos tengan. Y es que para ahí vamos, o para ahí nos dirigimos. Ahora, para entender más bien, en esta declaratoria, en esta explicación que se nos da del comunismo en la enciclopedia pública, nos habla de que más bien el comunismo se fraguó de una manera más, o tuvo en cierto sentido una conexión con Francia, ¿no? En donde se hicieron ciertos eventos que marcaron la historia del surgimiento del comunismo. Y obsérvese algo interesante en el conflicto de los siglos. En la página 272, la hermana White habla de este país en particular, es decir, de Francia, y describe a este país en particular como un tipo o como un ejemplar de lo que es esta bestia que surge del abismo en el capítulo 17, es decir, de lo que es esta bestia roja. Y miren lo que dice en la página 272. El periodo en que los dos testigos iban a testificar, vestidos de sacos, terminó en 1798, cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. ¿Qué bestia la que sube del abismo? La bestia del capítulo 17. Es ella la que dice que sube del abismo. Nótese que ella está diciendo y está hablando de que este poder, es decir, este poder cual sea, que más adelante ella lo va a explicar quién es,
Dice, representa o está representado por esta bestia que sube del abismo. O es decir, la ideología de esta bestia que sube del abismo tiene su fundamento, tiene su origen en este país que ella va a mencionar ahora. Y mire lo que dice. La bestia que sube del abismo iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué naturaleza es la bestia? Que es la bestia roja que sube al abismo, que es la que está haciendo referencia a ella. Es contraria a la religión. Es decir, ella no acepta religión. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Sigue diciendo. Revolución francesa. Dice, en conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánico, rojo, ¿sí? Rojo, se levantaría para hacer guerra a la Biblia, es decir, a la palabra escrita y expresa por Dios a la humanidad. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución en 1793. El mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar la unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida de rebelión contra el autor del universo. Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Por eso se le describe y se le hace referencia que es semejante a esa bestia que iba a surgir del abismo y que iba a ser de carácter satánico en toda su expresión. Porque esta bestia particularmente, esta bestia roja, particularmente, niega en toda su forma la existencia de un Dios. Quiere decir que es una bestia gobernada por reyes ateos. Bueno, no entiendo. Nada, mi cabeza es. Hay dicho de gobernada, de dar a poder el capitalismo. Ahora de A gobernar la mujer. Obliga a las naciones, Sí. independientemente de la ideología que tengan, a que le hagan una imagen a la mujer. Se unifiquen por una hora con ella. Y de mano derecha de Satán, como los 10 reyes lo mata, lo destruye. Imagina. Ahora, exacto. Para ahí vamos, tranquilo. Mi cabeza. Tranquilo que vamos por paso. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué estos 10 cuernos, que son satánicos, destruyen a la mujer? ¿Sabes? Esto que dices ahora, yo no lo he oído. Claro, Nadie no lo explica. Y él no lo explica. claro. Lo explica Da las eso llaves. como revolución Da francesa. las llaves, con todo. da las llaves, porque ella da llaves Sí. para abrir la puerta. Los profetas dan llaves para poder abrir la puerta y poder entrar por ella. Y esta es una llave para poder entender la naturaleza de esa bestia roja que está surgiendo del abismo. Para identificar de qué carácter es esta bestia, de qué naturaleza es. ¿Me explico? Ese es el asunto, el milagro que ocurre en el capítulo 17. ¿Cómo es posible que un sistema de gobierno de esta naturaleza se unifique con un sistema religioso?
Ese es el milagro que ocurre ahí. ¿Y sabe qué dice? ¿Sabe qué le dice el ángel al profeta? Esto debe ocurrir porque Dios así lo quiso y puso el hacer su voluntad en el corazón de estos reyes. Ahora hay que ver Se corta por la rama, qué Dios quiso así. se corta la rama debajo de los pies. ¿Eh? Se corta la rama debajo de los pies, como dice en romano. ¿Cómo se? Que te subes al árbol y en lugar de cortar lo que está por arriba, te cortas la rama en que tú te apoyas. Ya, pero vamos a ver. ¿Por qué es que la cortan? Y la mujer y los 10 10 reyes. se corta porque después viene el cordero de remato por los 10. Ok, Maranata 193. Esto es una unión inaudita. ¿Saben qué es eso? Esta es una unión inexplicable. ¿Cómo es que eso pudo ocurrir? De un sistema, ambos creados por Satanás, uno religioso y otro ateo, se unifiquen. Recuerden que en la hora 11, dice la hermana White, todos los poderes de la tierra, todos los poderes de Satanás se unirán a una sola para cumplir el propósito que Satanás tiene. Todos los poderes de la tierra, porque Satanás ha trabajado en diferentes puntos de la tierra de diferente manera, cada uno en su especie. Con los cristianos, con los religiosos ha tenido que trabajar con una mujer que es religiosa, ¿cierto? Y con la nación, con los sistemas ateos ha tenido que trabajar con el ateísmo. Es decir, si no los hunde por este lado, los hunde por el otro lado. Pero el punto es que llega un momento en la hora 11 que todos estos poderes se unifican. ¿Sí? Se unifican para cumplir el propósito de ese momento. Entonces dice, esta es una unión inaudita, dice Maranata en la página 193. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión. Mire lo que dice, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. ¿Cuántas fuerzas tiene Satanás? 3. Muchas. Más. Muchas tiene. Pero dice que en este periodo todas esas fuerzas de Satanás se unifican. ¿Me doy a entender? Se unen para ese propósito. Lo está diciendo la sierva de Dios. Y entregarán su poder y autoridad su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Y es en medio de todo de esa unificación de todas las fuerzas de Satanás cuando Dios decide dar el fuerte pregón. Se da un fuerte pregón contra todo ese sistema que Satanás ha unificado bajo un solo cuerpo, que es bajo el cuerpo de Babilonia, es decir, bajo la figura de Babilonia. Ahora, eso es algo inaudito porque no se concibe, quizás ahora mismo, cómo es que eso puede llegar a ocurrir. Cómo es que todas las fuerzas de Satanás que están a lo largo de todo el mundo se lleguen a unificar a un solo propósito bajo la figura de esta mujer. Pero es eso lo que la profecía está diciendo, que va a ocurrir. Y que sin duda alguna Satanás está haciendo ya su trabajo y preparando todo el escenario. Dice en Maranata capítulo 2, verso 208, mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaban fuertemente sacudidas. Doble en número de ángeles custodios lo rodeaban y una armadura los cubría de pie a cabeza.
oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad en el periodo cuando están unificadas las fuerzas de Satanás, con fructuosos resultados. Pregunté la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Es decir, en ese periodo de unificación donde Dios está haciendo también su parte y haciendo una obra formidable sobre todo las naciones de la tierra. ¿No entienden? La lluvia tarda, me ha dicho de ha venido... El poder de la lluvia tardía. Ahí. El poder. Eso no ha venido todavía. Ha venido la lluvia tardía en verdad, sí, pero no en sí, poder. Sí, Ok, Apocalipsis 18:7. sí. Una palabra te cambia el... Apocalipsis 18:7. Cuando del reino a la muerte, es decir, la mujer en ese periodo, ella está gobernando como reina, es ella la reina, por eso es que los cuernos no tienen corona, porque todos los reyes de la tierra están sometidos a ella, o ella los ha sometido. Apocalipsis 18:7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón, voy a volver a leer, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán tus plagas, muerte, llanto y hambre, y serás quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Aquí hay otra cosa que vamos a conocer en la siguiente diapositiva. Babilonia es castigada 2 veces, y por 2 diferentes autores, 2 diferentes verdugos, 2 veces. Grábense eso. La primera, que es la que vamos a ver ahora, la hacen los reyes rojos que han estado gobernando con ella. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la comerán y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Nótese que los 10 cuernos de esta bestia la queman, ¿no? La destruyen. Y en el capítulo 18, versículo 9, cuando la mujer está siendo destruida, mire lo que pasa con otros reyes. Dice, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleite cuando ellos vieren el mundo de su incendio. Aquí vemos una aparente contradicción. Vemos 10 reyes de esta bestia quemando a la mujer, y en el capítulo 18 vemos otros reyes de la tierra llorando porque han quemado a la mujer. Sí, normal, no hay contradicción. No hay contradicción. Entonces, obviamente, los 10 reyes rojos son los reyes que hemos tratado, ateos, mientras que los reyes de Apocalipsis 18 son reyes capitalistas, son reyes de naciones protestantes que lamentan la destrucción de ella porque a través de ella se habían enriquecido y habían adquirido muchas riquezas sobre la tierra. ¿Me explico? ¿Por qué lloran ellos? Porque ellos ya no tienen poder en ese momento. No tienen poder para salvarla. El poder lo tienen los reyes rojos y son ellos los que deciden o determinan qué hacer con el sistema en el momento cuando ellos la queman. Entonces, obsérvese de que hay 2 tipos de sistemas, uno gobernando sobre el otro ya en el momento cuando ya la mujer está siendo quemada. Cuando los reyes queman a la mujer es porque ellos ya tienen la suficiente garantía de que tienen la capacidad para controlar el mundo y que han logrado someter a los reyes capitalistas, es decir, a los reyes con principios religiosos. En ese momento, cuando la mujer es quemada, dice, los mercaderes de la tierra, Apocalipsis 18, 11 y 19 y 23, los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más su mercancía, y echarán polvo sobre ella, porque dice, y echarán polvo sobre sus cabezas,
y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos tenían navíos en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada, porque sus mercaderes eran los magnates de la tierra, y porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Entonces ahí vemos los magnates lamentando la destrucción de esta mujer, que era la fuente de la riqueza de ellos. Ahora un último punto para ir concluyendo esta sección. ¿Por qué Dios quiso de que los reyes se pusieran de acuerdo con esta mujer durante una hora? Nótese que en el versículo 17 dice, el capítulo 17 de Apocalipsis, desde el 16 dice: los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Y en el verso 17 dice: porque Dios ha puesto en sus corazones, ojo, Dios es el que puso en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo y de dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. ¿Quién es el que hace que estos reyes rojos de esta bestia roja se pongan de acuerdo con esta mujer? Según el texto, Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Y cuál es el fin de Él? De hacer que estos reyes se pongan de acuerdo con esta mujer. Se dice un dicho, en romano se dice un dicho: el mundo se mata solo. Yo ahora pienso de Satanás se mata solo. Pero Mano observe, derecho se mata con los 10, los 10 después se mata. obsérvese lo interesante. Es Dios intercediendo en poner en el corazón de los reyes que son diabólicos unificarse con la mujer, hasta que las palabras de Dios sean cumplidas. Hasta entonces Él va a hacer de que estos dos se mantengan unificados. En otras palabras, es Dios unificando el reino de Satanás. Satanás no quiere. ¿Me explico? Esta cosa es. Satanás no es el plan de Satanás. Pero dice que Dios hizo. Satanás tenía, pero mira, ahí te está estropeando las cosas. No, Satanás tenía plan de unificar a todas sus fuerzas con un propósito que Él tiene. ¿Y cuál es? Eliminar al pueblo de Dios. Sí. ¿Cierto? Pero en realidad es Dios quien quiso eso. Este es un juego como entre el más sabio que el otro. Es decir, el diablo intentando llevársela de ser inteligente al querer extirpar al pueblo de Dios, y Dios jugándole la misma jugada a Yo Satanás. no entiendo ahora algo, porque yo soy seguro de Satanás es muy inteligente, muy soberbio, como se dice. Uh-huh. ¿Y él dónde está ahora? ¿No escucha por aquí? ¿Escucha, no? Alguna habrá aquí. No lo sé. Sí, pero mira, yo lo he pensado también, pero antes, que Satanás no tiene otra Opciones. opción. Porque ya fue planificado por Él mismo lo que va a hacer. Sí, y entonces no tiene otra opción, y por eso él lo intenta a toda costa para... Desconocemos
las reglas del juego entre Dios y Satanás conseguir su plan. que ellos tienen, ¿cierto? Y él piensa que lo va a conseguir, y entonces si el pueblo de Dios se somete a sus planes, Entonces, Y el- ¿qué es lo que Satanás sí puede hacer? Impedir que esta luz llegue a las personas que deben de llegar. Porque no le interesa. Eso sí, de esa manera él puede neutralizar a Dios. Y es precisamente lo que está haciendo. Sí. que no escuches ni tú, ni yo, ni Sí, ni- nadie. Impedir que nadie. no llegue a los oídos. Nosotros no lo sabemos, nos sometemos. Que él sabe lo que Dios va a hacer, probablemente sí. Porque él se conoce las profecías. Y solo Dios sabe las reglas que tienen entre ellos dos. Es decir, deberán someterse a lo que ya ha sido planificado. Pero el punto es que lo que sí Satanás puede hacer es impedir que esto llegue a mi mente, llegue a la mente de todos aquellos que necesita llegar. Eso sí lo puede hacer y lo está haciendo. Y está usando todo su poder, toda su fuerza para que eso sea así. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque esto dura hasta que las palabras de Él sean cumplidas. Hemos tratado de que los reyes rojos son ateos. Están contra la religión y están contra la religión y contra la religión y contra La creencia de que hay un Dios. son ateos. No aceptan religión, son contra el capitalismo y son contra Dios. Es decir, ellos no reconocen a Dios alguno. Y por el otro lado tenemos una mujer que es religiosa y aparenta ser adoradora de Dios. ¿Cierto? Porque es un falso sistema de adoración. Ambos son engendros de Satanás. Adora, pero como ella es fiel. Claro. Y aquí. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto de Dios? ¿Por qué Dios hace que ellos armonicen? Hay un pueblo que Dios tiene en Babilonia para ese momento. Si Babilonia es quemada antes de que este pueblo salga de Babilonia, los reyes rojos destruirían al pueblo de Dios que se encuentra en ese lugar, que se encuentran en todas esas naciones donde Babilonia está. Entonces, por amor de su mismo pueblo que se encuentra entre las filas de Babilonia, Dios permite que Babilonia, la mujer, y estos reyes contra la religión, que su propósito es destruir religión y a todo aquel que la profese, Dios permite que estos dos se unifiquen mientras Dios pueda liberar y sacar de entre el medio de ellos a su pueblo. Y por eso se da la llamada de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni para que vayan a recibir las plagas. Entonces, y eso lo vamos a ver más claramente por qué Dios es para ese fin que Él hace que se pongan de acuerdo cuando veamos el tema del Armagedón, que es el siguiente que viene. Cuando se pelea la guerra del Armagedón. Ahí vamos a entender con claridad las razones que Dios tuvo de haber hecho que esta bestia con sus cuernos rojos se pongan de acuerdo con esta mujer que es religiosa. Y vamos a entender que la pura misericordia de Dios hacia toda esta multitud de paganos que se encuentra entre las naciones gentiles en ese momento es la única razón por la cual Dios hace que Babilonia y los 10 cuernos rojos se pongan de acuerdo por una hora. Porque Dios dice así lo quiso. Es decir, Dios no va a permitir una alianza de esa magnitud si no es porque hay algún interés que Dios tiene que compete o que tiene que ver con la salvación de su pueblo. Una hora es. Es parabólica. 15 días. No sé si es parabólica. No, dice parabólica. Que no, Ay, parabólica. No es un número determinado de tiempo, específico, revelado. Dios sí lo sabe, pero nosotros no nos ha dicho. Es parabólica, no es profética. No. En la misma hora de Mateo capítulo 20. Ok, hermanos, vamos a llegar hasta acá porque ha sido demasiada información
Puede reventar el cerebro. No, ¿sabes? Vamos a cerrar. Para mí completar, Ujú. completar, porque yo muchas cosas yo lo sé, pero hacia la mitad, por aquí, Ya. por aquí. Y ahora viene hasta, Pues la idea es entender, es decir, sí, entender entiendo. todo el proceso. Sí, entiendo. Ahora, ante esto nosotros vamos a tener que hacer decisiones con nuestras ideas que tenemos ya, con nuestros pensamientos que hemos anticipadamente quizás metido algunas interpretaciones ahí dentro y que chocan con la realidad de lo que está presentando la Escritura. Entonces, No, para mí no choca nada, solo viene para ordenar. ordenar y hasta final así. Claro, escatológicamente ordenarlas. Sí, sí. O sea, entonces, quedémonos en nuestra mente. Todo esto que hemos tratado ocurre hasta que queman a la mujer en la hora 11ª, es decir, en el periodo del fuerte pregón. Es allí donde está gobernando ella encima de esta bestia y tiene sometido al mundo. Cuando ese periodo acaba, cuando el fuerte pregón acaba y las palabras de Dios se cumplen finalmente, según los propósitos que él tenía, entonces los reyes destruyen a la mujer antes de que las plagas caigan. El hecho de destruir a la mujer quiere decir que ellos queman el sistema, destruyen el sistema. El sistema que había unificado a esa mujer lo hacen pedazos. Y su propósito es eliminar todo vínculo de religión. Ese es el propósito de los Reyes Rojos. Y por eso es que en ese propósito es que ellos se van a aventurar a enfrentarse con el mismo reino de Dios que está en ese tiempo, que también es religioso y que está en la tierra. Vamos a